Había pasado apenas una semana desde que enterramos a Miguel, mi esposo de 42 años, cuando recibí esa llamada que cambiaría todo para siempre. Era un martes por la tarde. Estaba sentada en la cocina tomando té, todavía usando el mismo vestido negro del funeral, cuando sonó el teléfono. Era Carlos, mi hijo mayor. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algunas cosas», me dijo con esa voz que usaba cuando quería algo importante. «Vendí tu coche esta mañana. Sabía que no ibas a necesitarlo más y pensé que el dinero te vendría bien para los gastos». Me quedé callada por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Después me reí. No pude evitarlo. Reí tan fuerte que Carlos se quedó completamente desconcertado del otro lado de la línea. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué te ríes?» «Ay, hijo», le dije, secándome las lágrimas de la risa. «¿Cuánto conseguiste por mi coche?» 15,000 pesos, respondió con orgullo. No estaba mal para un coche de 10 años. El comprador era un muchacho joven que necesitaba transporte para el trabajo. Volví a reírme, esta vez con más ganas. «¿Y le diste los papeles?» «Por supuesto que sí, mamá. No soy tonto. Le di todo lo que estaba en la guantera». Ahí fue cuando dejé de reírme y me puse seria. «Carlos, ¿revisaste los papeles antes de dárselos?» «Claro que sí. Estaba el registro, el seguro, todo en orden». «¿Y viste a nombre de quién estaba el registro?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Mamá, el coche estaba en el garaje de la casa. Papá siempre lo manejaba. Por supuesto que era suyo». «No, hijo, el coche nunca fue de tu papá. Nunca fue mío tampoco. Soy Elena, tengo 68 años. Y durante más de 4 décadas fui la esposa de Miguel Herrera, un hombre que todos en el barrio respetaban y admiraban. Para el mundo exterior, éramos la pareja perfecta. Miguel era contador en una empresa mediana. Yo trabajaba medio tiempo en una escuela primaria como secretaria. Teníamos una casa modesta pero cómoda, 2 hijos ya adultos, Carlos de 42 años y Patricia de 39, y lo que parecía ser una vida estable y feliz. Pero como dicen, las apariencias engañan, y en el caso de mi familia, engañaban muchísimo. Miguel había muerto de un infarto fulminante un martes por la mañana mientras desayunaba. Se levantó como cualquier día, se duchó, se vistió con su camisa blanca impecable y su pantalón gris de siempre. Se sentó a tomar café con pan tostado y simplemente se desplomó sobre la mesa. Para cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites, visitas de pésame, arreglos del funeral y lágrimas. Mucha gente vino a la casa a acompañarme. Vecinos, compañeros de trabajo de Miguel, familiares lejanos que no habíamos visto en años. Todos decían las mismas cosas, que Miguel había sido un gran hombre, que había cuidado bien a su familia, que yo había tenido mucha suerte de tener un esposo tan responsable. Si supieran la verdad, durante esos días de luto, Carlos y Patricia se turnaron para estar conmigo. Carlos, que trabajaba como gerente en una tienda de electrodomésticos, tomó una semana libre para ayudarme con los papeles del seguro de vida y otros asuntos. Patricia, que era enfermera en un hospital privado, venía por las tardes después de su turno para hacerme compañía y asegurarse de que estuviera comiendo bien. Ambos estaban preocupados por mi futuro financiero. Miguel había sido el principal sostén de la familia, aunque yo también trabajaba. Su sueldo era modesto, pero estable, y con mi ingreso de medio tiempo,
Habíamos logrado mantener la casa y darles educación universitaria a nuestros hijos. Ahora, con Miguel muerto, mis ingresos se reducían drásticamente. O al menos eso pensaban ellos. Mamá, vamos a tener que revisar todas las finanzas, me había dicho Carlos el día después del funeral. Necesitamos saber exactamente cuánto dinero hay, qué deudas quedaron pendientes, cómo vamos a manejar los gastos de la casa. Patricia había asentido vigorosamente. Tienes razón, mamá, no te preocupes. Entre Carlos y yo vamos a ayudarte con todo. Tal vez tengas que vender algunas cosas, pero no te vamos a dejar sola. Sus palabras eran bien intencionadas, pero me causaban una mezcla extraña de ternura y diversión. Mis hijos, mis queridos hijos, no tenían la menor idea de quién era realmente su madre. Durante 42 años de matrimonio, había mantenido un secreto que ni siquiera Miguel conocía completamente. Un secreto que había guardado celosamente, no por malicia o engaño, sino por protección. Protección para mi familia, pero sobre todo, protección para mí misma. Verán, yo no era simplemente la esposa de un contador y secretaria de medio tiempo en una escuela. Esa era solo una parte muy pequeña de mi identidad real. Mi nombre completo es Elena Margarita Vázquez de Herrera y soy la única heredera de los bienes de don Aurelio Vázquez, mi padre, quien murió cuando yo tenía 28 años, 2 años antes de casarme con Miguel. Don Aurelio había sido un hombre muy reservado con respecto a sus negocios. Para el mundo exterior, era simplemente un comerciante que tenía una pequeña tienda de abarrotes en el centro de la ciudad. Pero la realidad era mucho más compleja. Mi padre había sido un inversionista extremadamente astuto que había comprado propiedades cuando nadie más veía su potencial. Había prestado dinero a comerciantes que después se volvieron muy prósperos. Y había hecho inversiones que con los años se multiplicaron de maneras que ni él mismo había anticipado. Cuando murió, me dejó un patrimonio considerable. No era millonaria, pero tampoco era la mujer de clase media que todos creían que era. ¿Por qué mantuve este secreto durante tantos años? La respuesta es complicada, pero tiene mucho que ver con la época en que me casé y el tipo de hombre que era Miguel. Cuando conocí a Miguel, él tenía 26 años y acababa de graduarse como contador. Era guapo, educado, trabajador y ambicioso, pero también era muy orgulloso, extremadamente orgulloso. Desde nuestras primeras citas, dejó muy claro que él sería el proveedor de la familia, que su esposa no tendría que preocuparse por el dinero, que él se encargaría de todo. En los años 50, esto no era inusual. Los hombres se enorgullecían de mantener a sus familias y las mujeres que trabajaban fuera del hogar a menudo eran vistas con cierta lástima, como si sus esposos no fueran capaces de cumplir con su deber masculino. Yo amaba a Miguel, pero también conocía su carácter. Si le hubiera dicho que tenía dinero propio, que tenía propiedades a mi nombre, que podía contribuir financieramente al hogar de maneras significativas, su orgullo masculino se habría visto herido de muerte. Habría interpretado mi riqueza como una amenaza a su rol de proveedor, como una señal de que yo no lo necesitaba realmente. Así que tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestro matrimonio. Decidí mantener mi herencia en secreto. No fue fácil. Tuve que ser muy cuidadosa con el manejo de mis propiedades. Contraté a un administrador de confianza, don Roberto Jiménez, un hombre mayor que había conocido a mi padre y que entendía la importancia de la discreción. Él se encargaba de cobrar las rentas de mis propiedades,
de reinvertir las ganancias, de manejar todos los aspectos financieros de mi patrimonio. Oficialmente, yo era solo la secretaria de medio tiempo que ayudaba con los gastos del hogar. Extraoficialmente, era una mujer de negocios que cada mes recibía ingresos que superaban el salario completo de su esposo. El dinero se acumulaba en cuentas bancarias que Miguel nunca conoció. Las propiedades se mantenían y se revalorizaban bajo la administración de don Roberto. Mis inversiones crecían año tras año, década tras década, y durante todo este tiempo viví como la esposa de un contador de clase media, cuidando cada peso, comprando en ofertas, ahorrando para las vacaciones familiares, preocupándome por pagar las colegiaturas de los niños. Era una actuación constante, pero una actuación que había elegido conscientemente. Miguel nunca sospechó nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Yo era discreta. Nunca gasté dinero de maneras que llamaran la atención. Nunca sugerí compras o inversiones que estuvieran fuera de nuestro presupuesto aparente. Cuando necesitábamos dinero extra para alguna emergencia, yo simplemente decía que había ahorrado un poco más de mi salario o que había vendido algo que ya no usaba. Mis hijos tampoco sabían nada. Para ellos, su madre era exactamente lo que parecía, una mujer trabajadora pero sin recursos significativos que dependía del salario de su padre para mantener el hogar funcionando. Esta situación se prolongó durante décadas sin mayores complicaciones, hasta que Miguel murió y Carlos decidió, sin consultarme, vender mi coche. ¿Cómo que el coche no era de papá?, me preguntó Carlos, con una confusión genuina en la voz. El coche está registrado a nombre de Transportes Vázquez Limitada, le expliqué pacientemente. ¿Transportes Vázquez qué? Es una empresa, hijo. Una empresa de la cual yo soy la única dueña. El silencio del otro lado de la línea era tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿estás diciendo que tienes una empresa? Tengo varias empresas, Carlos, y propiedades, inversiones. Escuché cómo Carlos se sentaba pesadamente en una silla. ¿Desde cuándo? Desde antes de casarme con tu papá. ¿Y él sabía? No completamente. ¿Qué significa no completamente? Suspiré profundamente. Había llegado el momento de contar una historia que había mantenido en secreto durante más de 4 décadas. Hijo, creo que es hora de que sepas quién es realmente tu madre. Durante las siguientes 2 horas, Carlos escuchó en silencio mientras le contaba toda la verdad sobre mi vida. Le expliqué sobre mi padre, don Aurelio, y cómo había construido un imperio comercial desde su pequeña tienda de abarrotes. Le conté sobre las propiedades que había comprado en los años 40 y 50, terrenos que en ese entonces parecían estar en medio de la nada, pero que ahora estaban en el corazón de la zona comercial más próspera de la ciudad. Papá compró esos terrenos por centavos, le expliqué. Decía que tenía ojo para ver el futuro de la ciudad. Compró donde sabía que iban a construir el nuevo mercado central, donde planeaban hacer el centro comercial, donde iban a pasar las nuevas avenidas. Carlos permanecía callado, tratando de procesar toda esta información. Cuando tu abuelo murió, yo tenía 28 años y me dejó todo. 5 propiedades comerciales, 2 casas de renta y una suma considerable de dinero que había estado prestando a otros comerciantes con intereses muy buenos. ¿Y nunca le dijiste nada a papá? Al principio pensé que se lo diría después de que nos casáramos. Pero tu padre tenía ideas muy claras sobre el rol del hombre en el matrimonio. Él quería ser el proveedor
el que tomara todas las decisiones financieras importantes. Si le hubiera dicho que yo tenía más dinero que él, su orgullo no lo habría soportado. Recordé aquellos primeros años de matrimonio, cuando Miguel llegaba a casa orgulloso después de recibir un pequeño aumento de sueldo, o cuando ahorraba durante meses para comprarme un regalo de cumpleaños. Su felicidad al sentirse capaz de mantener a su familia era genuina y hermosa. No quería arrebatarle esa satisfacción. Entonces contraté a don Roberto para que manejara todo discretamente. Él se encargaba de cobrar las rentas, de reinvertir el dinero, de mantener las propiedades en buen estado. Yo solo tenía que aparecer una vez al mes para revisar los reportes y firmar algunos papeles. ¿Una vez al mes? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas que los sábados por la mañana siempre salía a hacer mandados sola? Decía que iba al mercado, a la farmacia, a visitar a algunas amigas. En realidad, iba a reunirme con don Roberto en su oficina. Carlos se quedó callado por un momento largo. Podía escuchar su respiración pesada del Patricia es, otro lado de la línea .cave, algo de esto. Nadie sabe nada, hijo. Ni tu hermana, ni tu padre, ni ustedes. Durante 42 años, solo don Roberto y yo hemos manejado este secreto. ¿Cuánto dinero estamos hablando, mamá? Era la pregunta que había estado esperando, pero aún así me tomó un momento responder. Según el último reporte que recibí el mes pasado, mis activos están valorados en aproximadamente 800,000 pesos. Carlos se atragantó. ¿800,000 pesos? Mamá, ¿estás diciendo que eres rica? Digamos que no tengo que preocuparme por el dinero. Pero vivíamos contando centavos. Recuerdo que cuando Patricia y yo queríamos algo especial, siempre decías que había que ahorrar. Cuando se descompuso el refrigerador hace 5 años, estuvimos semanas viendo cuál era el más barato, porque esa era la vida que había elegido vivir. Si de repente hubiera empezado a gastar dinero sin explicación, tu padre se habría dado cuenta de que algo pasaba. ¿Entonces todo este tiempo has estado fingiendo ser pobre? No fingiendo, hijo. Viviendo de acuerdo al presupuesto de nuestro hogar. El dinero de tu padre era para gastos familiares. Mi dinero era para otra cosa. ¿Para qué? Para asegurarme de que si algo le pasaba a Miguel, ustedes y yo estaríamos protegidos, para tener la libertad de tomar decisiones sin depender de nadie, para saber que tenía opciones. Escuché como Carlos suspiraba profundamente. Mamá, esto cambia todo. ¿Cambia qué? Pues Patricia y yo hemos estado haciendo planes. Pensamos que tal vez tendrías que vender la casa, que podrías venir a vivir con uno de nosotros. Hasta estuvimos viendo asilos que fueran económicos pero decentes, por si acaso. Esa revelación me dolió más de lo que había esperado. Mis hijos, sin mala intención, ya habían empezado a planificar mi futuro basándose en la suposición de que yo era una viuda desvalida sin recursos. ¿Ya hablaste con Patricia sobre esto? Sí, anoche estuvimos revisando números. Calculamos cuánto te va a quedar del seguro de vida de papá, cuánto gastas mensualmente, cuánto tiempo te pueden durar los ahorros. Patricia incluso habló con su jefe en el hospital para ver si había algún trabajo de medio tiempo que pudieras hacer. Me quedé callada, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza. Mis hijos me amaban y querían cuidarme, pero habían asumido que necesitaba ser cuidada. Carlos, aprecio mucho que te preocupes por mí, pero no necesito que nadie planifique mi futuro. Pero, mamá, aunque tengas este dinero que dices, 800,000 pesos no duran para siempre. Tienes que ser práctica.
Hijo, 800,000 pesos no es todo lo que tengo. Esa es solo la evaluación de mis propiedades e inversiones principales. Además de eso, tengo ingresos mensuales constantes. ¿Ingresos de qué? Las 5 propiedades comerciales que heredé de mi padre ahora están rentadas a diferentes negocios. Una es una farmacia, otra es un restaurante, otra es una tienda de ropa, otra es una oficina de contadores y la quinta es un pequeño supermercado. Entre todas me generan aproximadamente 15,000 pesos mensuales. Carlos se quedó completamente mudo. ¿15,000 pesos al mes? Sí, y eso sin contar las 2 casas de renta, que me dan otros 4,000 pesos mensuales, ni los intereses de mis inversiones bancarias. Mamá, eso es más de lo que ganaba papá. Mucho más. ¿Y has estado recibiendo este dinero todos estos años? Todos los meses, religiosamente. ¿Qué hacías con él? Lo reinvertía. Don Roberto me aconsejaba sobre nuevas oportunidades. Compramos 2 propiedades más en los años 80, invertimos en algunas empresas locales que estaban creciendo. El dinero que no se ocupaba inmediatamente se quedaba en cuentas de inversión ganando intereses. No puedo creer esto. Literalmente no puedo creer lo que me estás diciendo. Es mucho para procesar, lo entiendo. ¿Por qué me lo estás contando ahora? Porque tu padre ya no está y porque acabas de vender algo que no era tuyo para vender. Carlos se quedó callado por un momento largo. ¿Qué va a pasar con el muchacho que compró el coche? Nada. El coche era de la empresa, pero la empresa soy yo. Si yo decido vendérselo por 15,000 pesos, es mi decisión. Pero los papeles... Don Roberto se va a encargar de hacer todos los trámites correctos. El muchacho va a quedar como propietario legal sin problemas. ¿Y qué va a pasar conmigo? Técnicamente vendí algo que no era mío. No va a pasar nada, Carlos. Eres mi hijo. Pero necesito que entiendas algo muy importante. De ahora en adelante, no puedes tomar decisiones sobre mis cosas sin consultarme primero. Por supuesto, mamá. Es solo que pensé que te estaba ayudando. Lo sé, hijo, y aprecio la intención, pero ya no soy la viuda desprotegida que ustedes creen que soy. Hubo otra pausa larga. ¿Se lo vas a decir a Patricia? Voy a tener que decírselo, y pronto, porque imagino que ella también va a querer ayudarme con mis finanzas. Mamá, hay algo que no entiendo. ¿Qué? Si tenías todo este dinero, ¿por qué seguiste trabajando en la escuela? ¿Por qué no renunciaste y te dedicaste a disfrutar la vida? Era una excelente pregunta, y una que yo misma me había hecho muchas veces a lo largo de los años. Por varias razones, hijo. Primero, porque me gustaba mi trabajo. Los niños de la escuela me daban alegría y sentía que estaba contribuyendo con algo útil. Segundo, porque necesitaba mantener las apariencias. Si de repente hubiera dejado de trabajar sin explicación, tu padre habría hecho preguntas. Pero ¿no te daba curiosidad ver qué se sentiría tener una vida más cómoda? A veces. Pero también había aprendido algo importante de mi padre. El dinero no es para gastarse, es para trabajar para ti. Cada peso que no gasté se convirtió en más dinero. Cada comodidad a la que renuncié significó más seguridad para el futuro. Entonces, ¿nunca te compraste nada especial? ¿Nunca te diste gustos? Claro que sí, pero discretamente. ¿Te acuerdas de mi colección de libros? Esa gran biblioteca que tengo en mi cuarto. Sí, siempre me sorprendió que tuvieras tantos libros caros. Eran mi debilidad. Una vez al mes, después de mis reuniones con don Roberto, me iba a la librería más elegante de la ciudad y me compraba 2 o 3 libros.
Tu padre pensaba que los conseguía usados en ofertas. Carlos se rió por primera vez en toda la conversación. ¿Y las joyas? Tienes algunas piezas muy bonitas. También, pero solo las que podía explicar como regalos de tu padre o herencias de mi madre. Mamá, esto es surrealista. Durante toda mi vida he pensado que conocía a mi familia y resulta que mi madre es prácticamente una mujer de negocios secreta. No tan secreta, solo discreta. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya no tienes que mantener el secreto? Era otra excelente pregunta. Con Miguel muerto, ya no tenía que proteger su orgullo masculino. Podía, por primera vez en 42 años, vivir abiertamente como la mujer que realmente era. Supongo que ahora puedo ser yo misma completamente. ¿Eso qué significa? Significa que ya no tengo que fingir que me preocupa el dinero. Significa que puedo tomar decisiones basadas en lo que quiero hacer, no en lo que puedo permitirme. Significa que puedo ayudar a mis hijos sin tener que inventar excusas sobre de dónde salió el dinero. ¿Nos vas a ayudar? Siempre los he querido ayudar, Carlos, pero ahora puedo hacerlo abiertamente. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, para empezar, sé que tú y Patricia han estado pagando hipotecas que los tienen muy ajustados. Sé que Patricia quiere especializarse en cardiología, pero no puede, porque el curso cuesta una fortuna. Sé que tú has soñado con abrir tu propio negocio, pero nunca has tenido el capital inicial. Escuché cómo Carlos respiraba profundamente del otro lado de la línea. Mamá, ¿estás diciendo que podrías ayudarnos con todo eso? Estoy diciendo que ya no tengo que ver a mis hijos luchar financieramente mientras yo finjo no tener recursos para ayudarlos. Dios mío, no sé qué decir. No tienes que decir nada todavía. Esto es mucho para procesar, pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Tu padre sí sabía algo. Carlos se quedó callado, esperando que continuara. Los últimos 5 años de su vida, Miguel empezó a hacer preguntas. Nunca me confrontó directamente, pero comenzó a notar cosas pequeñas, como que yo nunca parecía preocuparme realmente cuando había emergencias financieras, o que siempre tenía dinero extra cuando lo necesitábamos, pero nunca podía explicar exactamente de dónde venía. ¿Crees que sospechaba? Creo que sabía que yo tenía recursos que no le había mencionado, pero nunca quiso profundizar en el tema. Era como si hubiera decidido que prefería no saber los detalles. ¿Por qué crees que nunca te preguntó directamente? Porque Miguel era un hombre inteligente. Si me preguntaba y yo le decía la verdad, entonces tendría que enfrentar el hecho de que durante décadas su esposa había tenido más dinero que él. Y si me preguntaba y yo mentía, entonces tendría que vivir sabiendo que su esposa le mentía. Así que prefirió no preguntar. Exacto. Era más fácil para su orgullo asumir que yo era muy buena ahorrando y administrando el poco dinero que teníamos. Carlos suspiró pesadamente. Mamá, hay algo que no entiendo. Si papá sospechaba, ¿por qué seguiste manteniendo el secreto? Porque funcionaba para nosotros. Nuestro matrimonio era feliz. Tu padre se sentía útil y respetado. Yo tenía la seguridad de saber que si algo pasaba, estaríamos protegidos. ¿Para qué cambiar algo que funcionaba? Pero ¿no te sentías culpable? ¿No te sentías como si le estuvieras mintiendo? Era una pregunta que me había atormentado durante años, especialmente en las noches cuando Miguel dormía a mi lado y yo me quedaba despierta pensando en todos los secretos que guardaba. Por supuesto que me sentía culpable a veces, pero también me sentía protectora, no solo de él,
sino de toda la familia. ¿Protectora de qué? De lo que puede pasar cuando el dinero cambia las relaciones familiares. He visto familias destruirse por herencias, por envidias, por el resentimiento que puede generar la desigualdad económica. ¿Pensabas que nosotros íbamos a cambiar? No sabía qué iba a pasar, pero sabía que mientras mantuviera el dinero separado de nuestra vida familiar cotidiana, no podría crear problemas. ¿Y ahora? Ahora ustedes ya son adultos maduros. Ahora pueden manejar esta información responsablemente. Y ahora, con tu padre muerto, ya no tengo que proteger su orgullo. Carlos se quedó pensativo por varios minutos. Mamá, ¿te arrepientes de haber mantenido el secreto tanto tiempo? No me arrepiento, pero sí me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera sido honesta desde el principio. ¿Diferente cómo? Tal vez tu padre habría sido menos estresado sobre el dinero. Tal vez habríamos podido disfrutar más de la vida. Tal vez ustedes habrían tenido más oportunidades cuando eran más jóvenes. Pero tal vez también habríamos tenido problemas que nunca tuvimos. Tal vez tu padre se habría sentido disminuido. Tal vez ustedes habrían crecido con expectativas diferentes. Tal vez nuestra familia habría sido menos unida. Nunca lo vamos a saber. Exacto. Nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí sé es que tomé las decisiones que pensé que eran correctas en ese momento, con la información que tenía y las circunstancias en las que vivíamos. Hubo otro silencio largo. Podía escuchar a Carlos procesando toda esta información, tratando de reconciliar la imagen que había tenido de su madre durante 42 años con esta nueva realidad. Mamá, tengo que preguntarte algo más. Dime, ¿don Roberto sigue vivo? Sí, aunque ya está muy mayor. Tiene 84 años, pero su mente sigue muy clara. Su hijo, Roberto Jr., ha estado ayudándolo con el negocio los últimos años. ¿Ellos saben que papá murió? Por supuesto. Don Roberto vino al funeral, aunque tú probablemente no lo reconociste. Es un señor mayor, muy discreto, que se sentó hasta atrás y se fue temprano. ¿Y qué va a pasar ahora con el manejo de tus propiedades? Nada va a cambiar inmediatamente. Don Roberto y su hijo van a seguir administrando todo como siempre. Pero ahora ya no tengo que ser tan discreta sobre las reuniones. Ya no tengo que inventar excusas para salir los sábados por la mañana. ¿Vas a seguir trabajando en la escuela? Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo desde la muerte de Miguel. Con él muerto, ya no tenía que mantener las apariencias de ser una viuda que necesitaba trabajar por necesidad económica. No lo sé todavía. Me gusta mi trabajo, me gustan los niños, me gusta sentirme útil. Pero por primera vez en mi vida, puedo elegir trabajar porque quiero, no porque necesito. Eso debe sentirse muy liberador. Sí y no. Es liberador, pero también da un poco de miedo. Durante 42 años he vivido con ciertas limitaciones autoimpuestas. Ahora, de repente, puedo hacer lo que quiera, ir donde quiera, comprar lo que quiera. Es abrumador tener tantas opciones. ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Me quedé pensando por un momento. Durante décadas había soñado con cosas que nunca podía hacer porque significarían gastos que no podía explicar. Ahora, por primera vez, podía considerar esos sueños seriamente. Creo que quiero viajar. Tu padre y yo nunca pudimos viajar realmente. Fuimos a la playa algunas veces, visitamos a algunos familiares en otras ciudades, pero nunca tuvimos unas vacaciones verdaderas. ¿A dónde quieres ir? A Europa. Siempre quise conocer España,
ver de dónde venían nuestros antepasados, y Francia, Italia, todos esos lugares que solo he visto en libros y películas. ¿Vas a ir sola? No lo sé. Tal vez invite a Patricia, tal vez vaya en uno de esos tours para personas mayores. O tal vez sí vaya sola. Tengo 68 años, pero me siento fuerte y capaz. Mamá, esto es increíble. Me da mucha alegría saber que puedes hacer todas estas cosas que siempre quisiste. Gracias, hijo. Pero también me da un poco de tristeza que tu padre no esté aquí para verlo. ¿Crees que él habría estado feliz por ti? Creo que le habría costado trabajo al principio. Pero Miguel me amaba y creo que eventualmente habría estado orgulloso de tener una esposa tan independiente y capaz. ¿Cuándo se lo vas a decir a Patricia? Mañana. Le voy a pedir que venga a cenar y se lo voy a contar todo. ¿Crees que va a reaccionar diferente que yo? Patricia es más emocional que tú. Probablemente va a llorar y probablemente va a estar un poco molesta por haber mantenido el secreto tanto tiempo. ¿Molesta por qué? Porque Patricia ha estado muy estresada financieramente. Ella y Roberto han estado luchando para pagar la casa, y ella ha querido estudiar esa especialización desde hace años, pero no han podido juntar el dinero. Va a estar molesta de saber que yo podría haberla ayudado y no lo hice. Pero vas a poder explicarle por qué no lo hiciste. Espero que sí. Espero que entienda que no podía ayudarlos abiertamente sin revelar el secreto, y que revelar el secreto habría causado problemas con su padre. Carlos se quedó callado por un momento. Mamá, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti. ¿Orgulloso de qué? De lo inteligente que fuiste, de lo bien que manejaste todo esto durante tantos años, de lo fuerte que eres. Durante toda mi vida pensé que papá era el fuerte de la familia, pero resulta que tú eras la que realmente tenía todo bajo control. Sus palabras me emocionaron más de lo que había esperado. Durante 42 años había cargado sola con el peso de este secreto. Había tomado decisiones difíciles sin poder consultarlas con nadie. Había vivido una doble vida que a veces me agotaba emocionalmente. Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí. ¿Hay algo más que deba saber? ¿Algún otro secreto? Me reí suavemente. No, creo que ya te conté todo lo importante. ¿Segura? Bueno, hay una cosa más pequeña. ¿Qué? ¿Te acuerdas de mi supuesta alergia a los mariscos? Sí, siempre decías que no podías comer camarones ni langosta porque te daban alergia. No tengo alergia. Lo que pasa es que me encantan los mariscos, pero eran demasiado caros para nuestro presupuesto familiar. Era más fácil decir que tenía alergia que admitir que quería comerlos, pero no podíamos pagarlos. Carlos se rió fuertemente. Mamá, durante 40 años fingiste tener alergia solo para no tener que explicar por qué no comprábamos mariscos. ¿Era más simple así? ¿Qué otras cosas has estado fingiendo todos estos años? Esa es toda la fingida. Lo demás era solo vivir de acuerdo a nuestras circunstancias aparentes. Increíble, absolutamente increíble. Nos quedamos en silencio por unos minutos, cada uno procesando la conversación que habíamos tenido. Carlos, hay algo importante que necesito pedirte. ¿Qué? Que no se lo digas a nadie más por ahora. Solo a tu esposa si quieres, pero nadie más. Quiero que Patricia se entere por mí, no por chismes de familia. Por supuesto, mamá, es tu secreto para contar. Y otra cosa. ¿Qué? Necesito que entiendas que aunque ahora sepas sobre el dinero, eso no significa que todo va a cambiar inmediatamente. Sigo siendo tu madre. Sigo esperando respeto y consideración. El dinero no me convierte en una persona diferente. Lo entiendo. De verdad,
Sí, aunque debo admitir que va a tomar tiempo acostumbrarme a pensar en ti de manera diferente. No tienes que pensar en mí diferente. Sigo siendo la misma Elena que te crió, que te regañaba cuando no hacías la tarea, que te consolaba cuando tenías pesadillas. El dinero es solo una parte de quien soy, no lo que me define. Tienes razón, pero mamá, esto sí cambia algunas cosas prácticas. ¿Cómo qué? Como que ya no tienes que preocuparte por vivir sola en esta casa grande. Como que no tienes que buscar trabajo si no quieres. Como que puedes ayudar a Patricia con su especialización sin que sea una carga económica para nadie. Todas esas son cosas buenas. Sí, son cosas muy buenas. Y mamá, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Lamento haber vendido tu coche sin preguntarte, aunque resulte que técnicamente era tuyo de una manera que nunca imaginé, igual debería haberte consultado. Aprecio la disculpa, hijo, y tienes razón, deberías haberme consultado, pero entiendo que lo hiciste con buenas intenciones. ¿Cómo vamos a manejar esto ahora? Me refiero a todo, con calma, paso a paso. Primero le voy a contar a Patricia. Después vamos a sentarnos los tres a hablar sobre cómo esto afecta a nuestra familia. Y después vamos a decidir juntos cómo queremos proceder. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren que los ayude con sus hipotecas, vamos a tener que decidir cómo hacerlo de manera que no cause problemas con sus esposos. Si Patricia quiere estudiar su especialización, vamos a tener que planificar cómo financiarla. Si yo decido dejar de trabajar, vamos a tener que pensar en cómo explicárselo a la gente. ¿Te preocupa lo que va a pensar la gente? Un poco. Durante 42 años he sido la viuda de clase media que trabaja por necesidad. Si de repente empiezo a vivir como una mujer adinerada, la gente va a ir a hacer preguntas. ¿Y qué les vas a decir? La verdad, supongo, que heredé propiedades de mi padre y que durante años las administré discretamente. ¿Crees que la gente va a entender? Algunos sí, otros no. Pero a mi edad ya no me preocupa tanto lo que piense la gente. Lo que me importa es mi familia y mi propia paz mental. Mamá, una pregunta más. Dime, ¿eres feliz? Con todo esto, con los cambios que vienen, ¿eres feliz? Me tomé un momento para pensar en esa pregunta. Durante los últimos días, desde la muerte de Miguel, había estado experimentando una mezcla confusa de emociones. Dolor por la pérdida, alivio por ya no tener que mantener secretos, ansiedad por el futuro, y algo que había tardado en reconocer pero que definitivamente estaba ahí. Libertad. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre de ser quien realmente era. Sí, hijo. Creo que sí soy feliz. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto, mamá? ¿Qué, Carlos? Que durante todos estos años, cuando Patricia y yo teníamos problemas de dinero, cuando veníamos a pedirte consejos sobre nuestras deudas, tú nos escuchabas con tanta paciencia, sabiendo que podrías resolver todos nuestros problemas con una sola llamada telefónica. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Carlos tenía razón, y su comentario me hizo revivir docenas de momentos dolorosos que había tratado de olvidar. Recordé cuando Patricia vino llorando a mi casa hace 3 años porque Roberto había perdido su trabajo y no sabían cómo iban a pagar la hipoteca ese mes. La vi sentada en mi sofá con los ojos rojos de tanto llorar, diciéndome que tenían miedo de perder su casa. Mamá, no sabemos qué hacer, me había dicho. Hemos pensado en vender el carro, pero Roberto lo necesita para buscar trabajo.
Hemos pensado en pedir un préstamo, pero ya debemos tanto que ningún banco nos va a dar más dinero. Yo me quedé ahí, tomándole la mano, diciéndole que todo iba a salir bien, que Roberto iba a encontrar trabajo pronto, que las cosas se iban a arreglar. Pero por dentro me moría de ganas de decirle: Patricia, no llores más. Yo puedo pagarte esa hipoteca ahora mismo. Puedo darte dinero para que vivan tranquilos durante 6 meses mientras Roberto encuentra algo mejor. Pero no podía decírselo. No sin explicar de dónde iba a salir ese dinero. No sin revelar 40 años de secretos. Hijo, esos fueron algunos de los momentos más difíciles de mi vida, le confesé a Carlos. Ver a mis hijos sufrir por problemas que yo podría haber resuelto en 5 minutos. ¿Por qué no encontraste alguna manera de ayudarnos sin revelar el secreto? Lo intenté, créeme que lo intenté. ¿Te acuerdas cuando Patricia estaba tan desesperada por la hipoteca y de repente apareció esa oportunidad de trabajo de fin de semana en la clínica privada? Sí, ella siempre decía que había tenido mucha suerte. No fue suerte. Yo hablé con don Roberto y él habló con el doctor Martínez, que es inquilino en una de mis propiedades. Le pedí que le diera una oportunidad a Patricia. ¿En serio? Y cuando tú querías comprar esa camioneta para ampliar tu negocio de entregas, ¿te acuerdas que el vendedor bajó el precio de manera inesperada? Carlos se quedó callado por un momento. ¿También fuiste tú? Le pagué la diferencia directamente, diciéndole que era un regalo anónimo de alguien que creía en tu trabajo. Dios mío, mamá, ¿cuántas veces has hecho cosas así? Muchas, demasiadas para contar. Cada vez que ustedes tenían una crisis, yo encontraba maneras indirectas de ayudar. A veces funcionaba, a veces no. ¿Cómo te sentías cuando no funcionaba? Recordé la época más difícil, cuando Patricia tuvo complicaciones durante su segundo embarazo y necesitaba un tratamiento médico especializado que su seguro no cubría completamente. Ella y Roberto se endeudaron hasta el cuello para pagar esos gastos médicos, y yo los vi luchar durante años para salir de esas deudas. Traté de encontrar maneras de ayudar indirectamente, pero era demasiado dinero y demasiado específico. No había manera de que apareciera casualmente la cantidad exacta que necesitaban sin levantar sospechas. Me sentía impotente y culpable, muy culpable. ¿Culpable por qué? Por haber elegido mantener un secreto que me impedía ayudar a mis propios hijos cuando más lo necesitaban. ¿Nunca consideraste simplemente decir la verdad? Cientos de veces, especialmente durante las crisis más fuertes, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, pensaba en tu padre, en cómo se sentiría, en cómo cambiaría nuestra familia. ¿Y ahora? ¿Te arrepientes de esa decisión? Era la pregunta más difícil que me había hecho Carlos, porque requería que fuera completamente honesta conmigo misma sobre decisiones que había tomado décadas atrás. Es complicado, hijo. En parte sí me arrepiento, porque veo todo el sufrimiento innecesario que ustedes pasaron. Pero también entiendo por qué tomé esas decisiones en su momento. Explícame. En los años 50 y 60, cuando tu padre y yo nos casamos, las cosas eran muy diferentes. Las mujeres no manejaban dinero de manera independiente. Si una mujer tenía recursos propios, se esperaba que los pusiera inmediatamente bajo el control de su esposo. Pero tú no querías hacer eso. No es que no quisiera, es que sabía que si lo hacía, perdería cualquier poder de decisión sobre ese dinero, y también sabía que tu padre, siendo el hombre que era, se habría sentido obligado a tomar control de todo. ¿Y eso habría sido malo? No necesariamente malo, pero sí diferente.
Miguel era un hombre bueno y responsable, pero también era muy conservador con el dinero. Si él hubiera sabido sobre mis propiedades y mis ingresos, habría querido mantener todo en cuentas de ahorros seguros con intereses mínimos. ¿En lugar de qué? En lugar de reinvertir constantemente, de comprar nuevas propiedades cuando se presentaban oportunidades, de prestar dinero a intereses más altos. Don Roberto y yo hicimos crecer el patrimonio de mi padre de manera exponencial durante estos 40 años. ¿Cuánto ha crecido? Cuando mi padre murió en 1962, me dejó propiedades valuadas en aproximadamente 50,000 pesos de esa época. Hoy, esas mismas propiedades más todo lo que compramos después valen 800,000 pesos. Eso es increíble. Sí, pero no habría sido posible si Miguel hubiera estado tomando las decisiones financieras. Él habría elegido la seguridad sobre el crecimiento. ¿Entonces no te arrepientes de haber mantenido el control? No me arrepiento de haber mantenido el control. Me arrepiento de no haber encontrado una manera de ser más honesta sobre ello. Carlos se quedó pensativo por varios minutos. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea y sabía que estaba procesando no solo la información sobre el dinero, sino también las implicaciones más profundas de lo que le estaba contando. Mamá, hay algo que me molesta un poco. Dime. Durante todos estos años, Patricia y yo hemos venido a ti en busca de consejos financieros. Te hemos preguntado qué hacer con nuestras deudas, cómo manejar nuestros presupuestos, si deberíamos hacer ciertas inversiones. Sí. Y tú siempre nos diste consejos muy sensatos, muy prácticos. Pero ahora me doy cuenta de que nos estabas aconsejando desde una posición de conocimiento y experiencia que nosotros no sabíamos que tenías. ¿Te molesta eso? Un poco. Se siente como si hubieras estado jugando con ventaja, como si hubieras sabido las respuestas a un examen que nosotros estábamos tratando de resolver solos. Su comentario me dolió porque tenía razón. Durante años, mis hijos habían acudido a mí como a cualquier madre de clase media, buscando consejos básicos sobre dinero, sin saber que estaban hablando con alguien que había estado manejando inversiones complejas durante décadas. Tienes razón, y lamento que se sienta así. No es que me moleste que nos hayas ayudado, mamá. Me molesta que hayamos pasado tanto tiempo preocupándonos por cosas que tú sabías que no eran realmente problemas graves. ¿A qué te refieres? Como cuando Patricia y yo estábamos tan estresados por nuestras hipotecas y tú nos decías que no nos preocupáramos tanto, que las casas eran buenas inversiones a largo plazo. Nosotros pensábamos que era optimismo de madre, pero en realidad era el consejo de alguien que tenía 5 propiedades rentadas. Entiendo por qué te molesta. O cuando yo estaba considerando ese préstamo con interés altísimo para expandir mi negocio, y tú me dijiste que era mejor esperar hasta tener capital propio. Yo pensé que eras demasiado conservadora, pero resulta que sabías exactamente de lo que estabas hablando. Carlos, todos los consejos que les di fueron consejos que yo creía que eran correctos para sus situaciones específicas. Lo sé, pero se siente raro saber que todo este tiempo has estado viendo nuestros problemas financieros como, no sé, como problemas menores que se pueden resolver fácilmente. No eran problemas menores para mí, hijo. El hecho de que yo tuviera recursos no hacía que su sufrimiento fuera menos real o menos importante. Pero ¿no te desesperaba ver que nos preocupábamos tanto por cantidades de dinero que para ti eran relativamente pequeñas? Era una pregunta brutal pero justa, y requería una respuesta completamente honesta.
Sí, admití. Sí me desesperaba, especialmente cuando veía a Patricia llorar por deudas de 20,000 pesos, sabiendo que yo tenía esa cantidad en mi cuenta de cheques para gastos mensuales. ¿Cómo lo soportabas? A veces no lo soportaba bien. Había noches en que no podía dormir, dando vueltas en la cama pensando en maneras de ayudarlos sin revelar el secreto. Y papá nunca notó que estabas estresada por esto. Miguel sabía que me preocupaba mucho por ustedes, pero pensaba que era preocupación normal de madre. Nunca sospechó que yo tenía el poder de resolver sus problemas y estaba eligiendo no hacerlo. ¿Él te habría apoyado si hubiera sabido? Esa es una pregunta que me he hecho 1000 veces, y honestamente no sé la respuesta. ¿Qué crees? Creo que Miguel habría querido ayudar a sus hijos inmediatamente, sin importar las consecuencias. Pero también creo que se habría sentido muy mal al descubrir que durante décadas había estado viviendo como dependiente económico de su esposa. ¿Crees que se habría enojado contigo? No enojado, pero sí herido, muy herido, y confundido sobre por qué había elegido mantenerlo en la oscuridad durante tanto tiempo. ¿Y habría valido la pena revelar el secreto para poder ayudarnos más directamente? Me quedé pensando en esa pregunta por varios minutos. Era la pregunta central de toda esta situación. ¿Había tomado la decisión correcta al mantener el secreto durante tantos años? No lo sé, Carlos. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que tomé las decisiones que pensé que eran correctas en su momento, basándome en las circunstancias y las personas involucradas. ¿Y si pudieras volver atrás? ¿Harías algo diferente? Tal vez habría encontrado una manera de ser más honesta con tu padre desde el principio. Tal vez habríamos encontrado una forma de manejar mi herencia que protegiera su orgullo, pero también me permitiera ayudar a ustedes más abiertamente. ¿Cómo qué? No sé. Tal vez podríamos haber acordado que él manejara los gastos familiares cotidianos con su sueldo, y yo habría manejado las emergencias e inversiones a largo plazo con mi dinero. Eso suena razonable. Suena razonable ahora, con 40 años de perspectiva. Pero en 1962, con 26 años y enamorada de un hombre orgulloso, no sabía cómo navegar esas conversaciones. ¿Crees que las mujeres de tu generación tuvieron que tomar muchas decisiones similares? Creo que muchas mujeres de mi generación tuvieron que elegir entre la honestidad completa y la paz familiar. No todas tenían dinero propio como yo, pero sí tenían opiniones, ambiciones, deseos que no siempre coincidían con lo que se esperaba de ellas. ¿Te sientes como si hubieras sacrificado parte de ti misma? Sí y no. Sacrifiqué la libertad de ser completamente abierta sobre mis recursos y capacidades, pero no sacrifiqué mi autonomía real. Seguí tomando decisiones importantes, seguí controlando mi dinero, seguí siendo quien era. Solo lo hice discretamente. ¿Fue agotador vivir así? A veces sí, especialmente durante las crisis familiares cuando más quería ayudar. Pero la mayor parte del tiempo se sentía natural. Era mi normalidad. ¿Y ahora? ¿Cómo se siente no tener que mantener el secreto? Liberador y aterrador a la vez. Aterrador, ¿por qué? Porque durante 40 años he tenido una excusa para no tomar ciertas decisiones. No podía viajar extensamente porque, ¿cómo lo habría explicado? No podía hacer donaciones grandes a caridades porque habría levantado preguntas. No podía ayudar a ustedes tanto como quería porque habría revelado el secreto. ¿Y ahora todas esas limitaciones desaparecieron? Exacto. Ahora tengo que decidir qué quiero hacer con mi vida basándome en lo que realmente quiero.
no en lo que puedo explicar o justificar. Eso debe sentirse increíble. Es abrumador. Tengo 68 años, Carlos. Durante la mayor parte de mi vida adulta, he vivido dentro de ciertos parámetros autoimpuestos. Ahora, de repente, esos parámetros desaparecieron. ¿Tienes miedo? Un poco. ¿Qué pasa si tomo malas decisiones? ¿Qué pasa si el dinero cambia mi relación con ustedes? ¿Qué pasa si la gente me empieza a tratar diferente? Mamá, eres la misma persona que eras ayer. El dinero no te cambia, solo te da más opciones. Eso espero, hijo. Eso espero. Hubo un momento de silencio cómodo entre nosotros. Podía sentir que Carlos estaba procesando toda la conversación y yo estaba sintiendo un alivio profundo por finalmente haber compartido este peso con alguien. Mamá, hay algo más que quiero preguntarte. ¿Qué? Don Roberto y su hijo, ¿qué tanto saben sobre nuestra familia? Así que ahí lo tienen. Durante 42 años mantuve el secreto más grande de mi vida, no por engañar a mi familia, sino por protegerla. A veces las decisiones más difíciles son las que tomamos por amor, incluso cuando nadie más las entiende. Mi hijo Carlos aprendió que conocer a alguien no significa conocer toda su historia. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para vivir auténticamente. Si esta historia les enseñó algo, espero que sea esto. Respeten los secretos que las personas mayores guardan, porque detrás de cada uno hay décadas de decisiones complicadas y amor profundo.